Hola, buenas noches. Mi nombre es Nancy Elizabeth Serrano Rayón. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 214-824. El módulo que estoy cursando en estos momentos es Derechos Humanos en el ámbito internacional con la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El reto a realizar el día de hoy, 26 de julio del 2023, es el reto 5 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? En este reto nos solicitan que analicemos dos casos e identifiquemos si consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en cada uno de ellos. Así que doy inicio con el primer caso. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos preguntan, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso podemos identificar que las leyes mexicanas hicieron caso omiso a la solicitud de protección de los derechos humanos de Ana, ya que Ana identificaba que había una serie de violaciones a sus derechos en esa detención y no había forma de negarlo. El primero de ellos, y que México tenía la responsabilidad de proteger ese derecho, era la violación al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el momento que le evitaron repartir su propaganda, en la cual solo manifestaba cuál era su religión e invitaba a las personas a conocer de ella, ya que en dicho artículo nos señala que toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones, éticas de conciencia y de religión, y a tener o a adoptar, en su caso, la de su agrado. Igualmente, ese mismo derecho se encuentra protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18, el cual nos indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observancia. Asimismo, la detención de Ana por 3 horas y más tarde presentarla ante el área de retención primaria, donde el personal de seguridad pública se burló de ella, fue una violación a sus derechos, ya que el artículo 16, párrafo primero y párrafo quinto de la Constitución Política nos señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento estricto de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que cualquier persona puede detenerla al indicando en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público, existirá un registro inmediato de la detención. Así que, como podemos ver, el Estado mexicano, en este caso, sí tenía la responsabilidad de proteger los derechos de Ana y evitar que ella acudiera a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para dar solución a la ineptitud de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Justicia Federal de México. En el caso número 2,
nos menciona que durante la pandemia por COVID, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso también considero que México es responsable de esta violación de derechos humanos respecto a Andrés, ya que al detenerlo, un militar por el solo hecho de transitar por la ciudad se está violando el artículo 11 de la Constitución Política, que señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Exhibirlo ante las personas por medio de Internet igualmente se ha violado el derecho de protección de datos personales, los cuales se encuentran protegidos en el artículo 16 de la Constitución y los artículos 4, 6, 8 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. El artículo 16, párrafo 2 de la Constitución nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El artículo 4 de la ley mencionada menciona que la presente ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soportes, procesamiento, almacenamiento y organización. Como conclusión, puedo decir que si el Estado mexicano no nos ayuda a resolver cualquier problema que tengamos por alguna violación de nuestros derechos humanos, tenemos la protección de los tratados internacionales para acudir a ellos y lograr una protección justa, tal como lo menciona el artículo 1 de la Constitución Política, que nos dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Espero que mi información haya sido de su agrado. Me despido de ustedes deseándoles muy buenas noches. Hasta pronto.